Hola a todos, bienvenidos a su curso de análisis de redes eléctricas. En esta ocasión vamos a realizar ejercicios y simulaciones de su capítulo número 1 que tiene que ver con circuitos trifásicos en la parte de laboratorio. Lo que vamos a hacer en este curso, como es virtual, vamos a realizar simulaciones en MATLAB Simulink. ¿Okay? ¿Cuáles son los objetivos generales? Son calcular corrientes y voltajes en circuitos trifásicos que están balanceados. Van a calcular potencia activa, reactiva, aparente, consumida por las cargas trifásicas. Van a aprender cómo manejar el software, MATLAB, Simulink, y van a mejorar el factor de potencia en esta práctica de circuitos trifásicos. Ok, van a conocer también cómo se da la conexión en estrella, la conexión en delta, en estos circuitos trifásicos. Bueno, aquí tenemos los materiales que utilizamos cuando estamos en la parte de laboratorio en físico. Ok, la parte de acá vamos a ver el experimento número 1, que es la configuración en estrella. Ok, como podemos ver, tenemos un circuito, una fuente trifásica, tenemos cargas en una conexión en estrella, su punto estrella. Aquí le falta agregar el neutro de aterrizar. Ok, vamos a realizar lo que vamos a hacer. Vamos a medir el voltaje de línea neutro y los voltajes de línea a línea y las corrientes de línea de cada una de estas ramas. Este circuito está armado en lo que es multisim. Ustedes pueden hacer su práctica en multisim si así disponen, o si no también pueden hacerlo en otro software que le permita, pero lo recomendable es que tengan MATLAB y lo realicen en MATLAB porque van a utilizarlo en sus cursos posteriores también, esta herramienta, y es que lo vayan conociendo. Ok, entonces el siguiente experimento trata de hacer una configuración en delta y medir también lo mismo, voltajes de línea y corrientes, lo que se conoce corrientes de fase, que son las corrientes que pasan por cada una de estas cargas. Ok, eso van a realizar primero los cálculos teóricos para cada uno de estos y lo van a simular en MATLAB Simulink. Una vez que tengan esto, van a comprobar que en la simulación sean los mismos que lo obtenido teóricamente. Esa es la idea de este curso de laboratorio. Ok, entonces para el experimento 3 vamos a medir la potencia trifásica. Entonces, para medir esta potencia trifásica vamos a utilizar ciertas herramientas del propio software. Vamos a medir la potencia reactiva total, la potencia aparente total, la potencia activa también y el factor de potencia. Ok, vamos a ver que este factor de potencia en este ejercicio, en esta parte de aquí, es bajo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En el experimento 4 se trata de mejorar este factor de potencia. ¿Cómo se logra? Como lo vieron en su curso anterior de redes eléctricas 1, se le agrega un banco de capacitores. En este caso, esta conexión es un banco de capacitores en delta. Ok, entonces esto es lo que van a colocar, una conexión en delta a un circuito trifásico para mejorar el factor de potencia. Ok, van a hacer esos cálculos teóricos para encontrar cuánto debe valer esos capacitores para que se mejore el factor de potencia a un valor que está predeterminado. Ok, entonces esto es básicamente lo que van a realizar en esta práctica. Entonces vamos a comenzar, vamos a ir a nuestro software, vamos a hacer un poco pequeño esto. Aquí vamos al software, acá, listo. Ahora vamos a aquí, hacerlo pequeño, listo. Ok, entonces vamos a abrir Simulink. Ok, se nos abrió. Aquí podemos abrir archivos que ya tengamos creado. Acá tenemos modelos predeterminados. Abrimos un modelo en blanco, esperamos a que cargue. Ok, vamos a acomodar una parte por acá para trabajar y abramos el documento. Listo. ¿Qué es lo que necesitamos de acuerdo a esto? Necesitamos fuentes trifásicas, necesitamos elementos o cargas que son resistencia e inductor. Ok, para simular esto nosotros podemos hacerlo de dos maneras. Una es encontrando el paralelo de estos dos circuitos, de estas dos impedancias, ¿verdad? Con las fórmulas que ya sabemos.
que es para una carga, una impedancia del tipo inductiva, entonces omega L, ¿verdad? Entonces con eso nos regresamos del paralelo y encontramos que esta conexión está en estrella y podemos hacer el respectivo equivalente monofásico y calcular lo que son la corriente, el voltaje de línea neutro y de acuerdo a la teoría desfasar para obtener el voltaje línea a línea. ¿Ok? Para la simulación podemos hacerlo de dos maneras, como decía, dibujar el circuito tal como está aquí, o si no, hacer un circuito equivalente donde este elemento va a ser resumido en una sola impedancia. Ya vamos a ver cómo. Ok, entonces vamos a nuestro circuito. Aquí tenemos el área de trabajo. Acá arriba tenemos el tiempo de simulación, que ya lo vamos a modificar después en sus capítulos posteriores. Ok, acá tenemos las configuraciones de precisión y de parámetros. Ok, aquí tenemos la librería donde vamos a buscar todos los elementos que necesitamos y todas las fuentes y demás cosas que posee Simulink. Ok, acá podemos guardar, acá abrir archivos anteriores, acá crear nuevos modelos. Ok, vamos a abrir la librería. Ok, en este caso, como yo estaba trabajando, me aparece en la parte de aquí, pero realmente te aparece en la parte de acá de Simulink. ¿Y qué es lo que tenemos? Elementos y bloques de uso común, como constantes, ganancias, bloques de scope para visualizar gráficas, bloques de integradores, MUX, un bloque para sumar, switch. En redes eléctricas lo que más vamos a usar son constantes, ganancias, scope, switch, bloques de sumar y esto básicamente. En la parte de acá de source de Simulink mismo también tenemos constantes, tenemos un reloj. También vamos a necesitar un generador de pulsos, ya lo van a ver en sus siguientes capítulos, en las simulaciones de las prácticas, pero ok. Y vamos a tener también funciones sinusoidales, generadores de funciones sinusoidales, generadores de bloques de step, ok, rampas, ok, y demás elementos como por ejemplo los displays, que lo vamos a estar utilizando de manera indirecta, ok. Lo que nos compete a nosotros es formar nuestro circuito trifásico. Por eso nos vamos a la librería Simscape. ¿Okay? En la librería Simscape buscamos Power Systems. De la librería Power Systems nos vamos a la parte de Spatiality Technology. Abrimos y acá buscamos Fundamental Blocks. Listo. En la parte de aquí, una vez que ya hemos llegado aquí, lo primero que deberíamos hacer es colocar nuestro bloque Power Key. Siempre debemos colocar este bloque. Este bloque es el que permite la simulación. Si no colocamos este bloque nos va a aparecer error. Entonces abrimos nuestro bloque también. En este bloque nosotros podemos configurar si la simulación la realizamos que se realice en forma continua, en discreta o forma fasorial. Continua y discreta van a ser las simulaciones de los capítulos posteriores, circuitos de primer orden, segundo orden. ¿Okay? Y forma fasorial es en este capítulo de circuitos trifásicos. Aquí podemos colocar la frecuencia. ¿Okay? Listo. Entonces lo primero que ven a hacer es agregar su bloque PowerGui, configurarlo en forma fasorial para esta práctica. ¿Okay? Luego vamos a buscar las fuentes que están aquí en Electrical Source. Aquí tenemos fuentes AC de voltaje y de corriente, fuentes controladas igual por voltaje o por corriente, fuentes DC, y tenemos una fuente trifásica que es la que vamos a estar usando. Acá tenemos una fuente trifásica programable. En este caso solo vamos a usar esta parte de la fuente trifásica de aquí. Ok, la colocamos en el área de trabajo, agrandamos un poco, ya, vamos a explorar qué tiene esta fuente. Ok, aquí lo que tenemos en la parte de aquí, podemos elegir el tipo de conexión que tendrá. Si ponemos YG, es tal y como está en la imagen, que ya está aterrizada la fuente. Si ponemos en YN, nosotros mismos tenemos que aterrizar la fuente. Como pueden observar aquí, no tiene el neutro. Ok, entonces pongámosle en Y aterrizado de una vez. Listo, aplicamos, ya nos vuelve a aparecer el icono como estaba antes. Ahora, como ya habrán visto en sus cursos, en sus cursos han aprendido que las fuentes reales están compuestas por resistencias e inductancias. Entonces esto es una fuente real,
Simulink trata de ser lo más real posible. Entonces estos son los elementos que tenemos aquí en impedancias, elementos internos. Si nosotros no consideramos esto, nos va a aparecer de esta forma el circuito y vamos a tener un modelo ideal. Ok, en la parte de acá arriba donde está señalando, lo que tenemos que poner es el voltaje de fase. Ok, en este voltaje de fase, entonces, como les decía, en nuestra fuente nosotros tenemos aquí, podemos especificar cada uno de los voltajes. Aquí, como dice aquí, tenemos que poner el voltaje de línea neutro. Ok, en esta parte de aquí y en RMS. Esto de RMS yo no lo voy a considerar en esta parte de aquí. Ustedes pueden considerarlo, pero vamos a ver en qué se refleja después. Si no consideran esto, lo único que tienen que hacer es agregar cuando vayan a medir una ganancia y dividir para raíz de 2, o si no, agregar un bloque de RMS. Ok, no vamos a especificar esto. Esto se puede usar de mejor manera cuando estamos especificando secuencias negativas. Aquí podemos cambiar los ángulos, 0, más 120, menos 120, y aquí tendría una secuencia negativa. Ok, pero no vamos a hacer esto. De acuerdo a nuestra práctica, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un voltaje de 120 voltios, 60 Hz. En multisim, esto de 120 voltios nos está dando el voltaje de línea neutro. Ok, entonces como el voltaje es de línea neutro y nosotros no nos dice una referencia, nosotros tomamos cualquiera de ellas. Entonces tomamos como referencia de la línea A, decimos que está voltaje de línea neutro, 120 voltios a 0 grados. Entonces aquí tenemos que poner el voltaje de línea a línea. Entonces sería 120 por raíz de 3. SQRT, ¿ya? Comando para poner raíz de 3. Listo. Y aquí tenemos que poner el ángulo de la fase de línea neutro. Entonces la línea A es la referencia, entonces ponemos 0 grados. Ok, correcto. Con esto ya tenemos la fuente. Listo. ¿Qué necesitamos? Elementos, cargas. Entonces vamos a nuestra biblioteca, la parte de bibliotecas. Vamos acá a la parte de elementos, abrimos, colocamos una de este tipo de resistencias, tipo de elementos de carga. Ok, aquí podemos poner directamente la resistencia. Ok, para girar este elemento o cualquier elemento, lo que hacemos es darle control R. Entonces con esto ya giramos. Le vamos a cambiar el nombre, vamos a poner R1. Listo. Podemos abrir este elemento y configurar lo que sea solo una resistencia, o solo un circuito inductivo, o solo RL, o solo RC, o RLC. En este caso vamos a utilizar una resistencia, vamos a ponerle 100. Cabe recalcar que los valores que estoy ingresando aquí no son los mismos de su práctica, son de la práctica del semestre pasado, así que ustedes tendrán que realizar con sus propios valores. ¿Ok? Le damos OK. Para copiar este elemento, lo que hacemos, darle control, copiamos, jalamos, listo. Abrimos de nuevo, ponemos L, la inductancia, en este caso 175. No son los mismos valores, son de la práctica pasada. Ok, listo. De aquí le vamos a cambiar el nombre, voy a poner L1. Listo. ¿Qué es lo que tengo aquí? Ya. De acuerdo a la práctica, tenemos que colocarlos en paralelo y conectar todo esto en estrella. Entonces vamos a copiar estas cargas, vamos a poner aquí. Ok, la parte de aquí la vamos a colocar por aquí. Control y copiamos y unimos los elementos. Otra cosa que nos falta antes de unir son elementos de medición. Entonces, vamos a buscar los elementos de medición. ¿Dónde lo encontramos? En la parte de aquí, en Measurements. Abrimos Measurements y tenemos acá en la parte de abajo, les había presentado que aquí tenemos un medidor trifásico. Ok, acá tenemos multímetros, tenemos para medir voltajes y para medir corrientes. Esto de voltaje y de corriente lo podemos usar cuando queramos simular lo que son batímetros. Esto de multímetros cuando queramos medir específicamente cuánto es el voltaje o la corriente de uno de los elementos en específico. Ok, entonces en este caso que vamos a usar es un medidor trifásico.
Entonces lo estamos colocando aquí. Listo. Con esto podemos medir las corrientes de línea y los voltajes de línea. Entonces vamos a conectar esto en la parte de aquí. Listo. Si abrimos este medidor, lo que podemos encontrar es, aquí podemos cambiar la configuración para medir voltaje línea neutro, voltaje línea línea. Ok, si tenemos voltaje línea línea, podemos usar un label, que es un nombre que se le da para poder referenciarlo después cuando hacemos mediciones. Entonces aquí podemos poner un nombre cualquiera, nosotros lo elegimos y ponemos OK. Desaparecen nuestros otros medidores, como pudieron ver. Si no colocamos label, nos aparece otra vez nuestros bloques, nuestras partes para conectarnos y medir directamente. Pero en esta parte solo vamos a utilizar labels. Ok, y otros recursos de MATLAB de Simulink, para que esto no se muestre solo como un cablerío. Ok, listo. Vamos a seguir uniendo este circuito. Ok, vamos a colocar esta en la línea A. Colocamos este circuito acá. Damos un poquito. Listo. Damos este acá. De acá. La parte de acá. Listo. Vamos para acá. Este circuito lo mandamos en la parte de acá. Conectamos todo. Ok. Parece que ahí está. Listo. ¿Qué más? Voy a bajar un poquito esto para que quede correctamente, que quede bien. Entonces aquí lo que voy a hacer es voy a bajar esto solo para que esté más visible. Ok, este va a ser la parte B aquí. Entonces esto va aquí. Le damos un poco esto, conectamos este. Ok, listo. La parte C, entonces conectamos acá, bajamos esto. Con esto ya tenemos el circuito ya armado. Algo que nos falta aquí es en el punto estrella colocar el neutro tierra. Ok, vamos a buscar en nuestros elementos tierra. Esto lo podemos encontrar en elementos, está en la parte de aquí, ground. Ok, aislamos, ponemos en nuestro área de trabajo, conectamos, listo. Es un circuito trifásico balanceado, entonces cada uno de los elementos deben valer lo mismo. Entonces la resistencia vale 100, la inductancia 175 milihenrios y así cada uno. Si tuvieran un circuito desbalanceado, entonces vamos a tener diferentes mediciones, el circuito va a estar completamente distinto, todas las mediciones van a ser distintas. Aquí le voy a hacer una modificación, voy a mover un poco más la fuente para acá, este de aquí también. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a colocar otro bloque de mediciones, o sea, es decir, lo voy a copiar, voy a colocarlo aquí al lado. Ok, conectar esto aquí, esto hay que arreglarlo un poquito, esto también lo voy a colocar por aquí. Aquí hay un error, a ver. Ok, y esta parte de aquí, la parte de acá. Ok, ahora conectamos esto aquí. Ya, vamos a darle un poquito de menos grosor. Fíjense cómo están las letras. Listo. Y si nosotros le damos aquí clic derecho, podemos cambiar el color de estas barritas, que son instrumentos de medición, como para que
el circuito parezca un poquito más real en su forma de simulación. Vamos a formato, esperamos que abra. Ok, formato, vamos a en la parte de aquí, background color, y le ponemos black. Como ven, cambio de color, igual acá podemos hacerle lo mismo. Formato, background. Ok, y con esto ya tenemos dos elementos de medición. Jalar un poquito para acá, listo. Y ahí tenemos ya conectado todo. Lo único que nos falta es medir. Esto también ya tenemos colocado el voltaje de línea a línea. Ahora lo único que vamos a hacer es medir. Ok, entonces en esta parte vamos a medir los voltaje de línea a línea, de acuerdo a nuestro documento que nos pedían. Voltaje de línea a línea, voltaje de línea neutro y corrientes de línea. Entonces nos vamos en la parte de aquí, en nuestros medidores. Aquí podemos medir voltaje de línea a línea, corriente de línea a línea. En la parte de acá, ok, entonces en la parte de acá vamos a medir voltaje de línea neutro. Le vamos a poner aquí una N para diferenciarla, una N al final. Ok, no pongamos los mismos valores, los mismos nombres, porque va a causarnos un error. Entonces ponemos diferentes para estos dos medidores. Listo. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos otros elementos para medir, que los vamos a buscar en este momento. Donde vamos a buscar en measurements. Ok, de hecho vamos a buscarlo en la parte de aquí mismo. Si le damos clic en área de trabajo aquí y buscamos la palabra from, vamos a tener un bloque en donde podemos agregar unas especies de tags que van a referenciarnos estos valores, estos nombres, estos labels que nosotros pusimos. Entonces, si ponemos aquí, abrimos este tag y le ponemos esos nombres que le dimos, entonces va a tomar la medición de ese lugar, de este instrumento de medición. Ok, listo. Pero lo que nos está entregando estos medidores son voltajes en números complejos. Vamos a trabajar en fasores, como lo habíamos visto. Entonces vamos a tener que convertirlo. Para eso vamos a utilizar un bloque convertidor que es complex to magnitude angle, para convertir magnitud y ángulo. Ok, como pueden verlo aquí. Entonces vamos a agregar, expandirlo un poquito. Listo, conectamos esto y ya. Que tenemos aquí magnitud y ángulo. Ahora, lo que les dije acá respecto a la fuente, no íbamos a colocar RMS en esta parte de aquí para colocar un bloque que nos convierta a RMS en esta parte de acá. Ok, entonces ¿qué es lo que vamos a agregar? Un bloque de ganancia, gain, y aquí ponemos 1 sobre raíz de 2. Con este bloque 1 sobre raíz de 2, entonces lo que estamos es convirtiendo a RMS. Ok, entonces ya tenemos esta parte de aquí, ya tenemos en RMS, nos falta una parte. MATLAB siempre nos arroja en circuito aquí en el ángulo, siempre nos arroja en radianes, entonces tenemos también que convertir a grados. Entonces agregamos otra ganancia. ¿Y cómo convertimos a grados? Multiplicando por 180 sobre pi. Ok, en esta parte de aquí expandimos para que se visualice. Listo, esto lo podemos expandir más. Ok, ya tenemos el voltaje que nos falta. ¿Cómo vamos a visualizarlo? Con un display. Ok, copiamos este display. Listo, ya tenemos para mediciones de voltajes, voltaje de línea a línea. ¿Qué nos falta? Voltaje de línea neutro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar lo mismo que ya tenemos hecho aquí. Listo, esta parte de aquí copiamos en la parte de acá abajo. Listo, y vamos a cambiar el nombre del tag aquí. Vamos a ponerle, como vamos a medir corriente, vamos a poner la corriente I ABC. Ok, listo, con esto ya tenemos corrientes de línea y voltajes de línea. ¿Qué nos falta? Línea neutro. ¿Cómo hacemos con línea neutro? ¿Se acuerdan que le había dicho en la parte de acá arriba que había puesto dos medidores?
El de acá era para línea a línea y en el de acá para línea neutro. Entonces estos son los nombres que vamos a colocar en esos nuevos tags. Ok, entonces vamos a copiar otro de estos igualitos y lo vamos a colocar acá. Listo, vamos a cambiar el nombre aquí. Aquí solo le agregamos una N. Solo necesitamos el voltaje de línea neutro. Ok, listo. Entonces con esto ya tenemos las mediciones. Si no nos falta nada, entonces ponemos simular y esperamos. Está empezando a simular. Veamos. Ok, ya corrió la simulación. Entonces aquí lo que vemos aquí en esta parte de aquí es que aquí tenemos los tres valores de magnitud de voltaje de línea neutro. Acá tenemos los ángulos correspondientes. Y de acuerdo a sus cálculos teóricos, ustedes ya saben que la referencia era voltaje línea neutro, línea A, ¿verdad? Entonces eran 120 voltios a 0 grados. Y como están desfasados 120 grados, ya saben, la segunda fase tiene la misma magnitud, pero están desfasados 120 grados. 0, menos 120 grados y 120 grados. Y esto es voltaje de línea neutro. Está correcto. Lo que tenemos acá es la medición del voltaje línea a línea. También tenemos los tres valores respectivos. Expandimos esto. Acá tenemos los ángulos respectivos. Como podemos observar, acá línea neutro vale 120, entonces línea a línea son 120 raíz de 3, que es 207.8. El ángulo de línea neutro es 0 grados en la primera línea. Entonces la primera línea de línea a línea tiene que ser 30 grados que adelanta a línea neutro, de acuerdo a lo teórico. Y en la parte de acá tenemos también las mediciones de cada línea de la corriente. Ok, cuando realicen sus cálculos les tienen que salir sus valores teóricos y simulados, tienen que ser coherentes. Ok, entonces ya saben cómo utilizar estos bloques, cómo medir. Y hay diferentes formas de medir también. Podemos utilizar bloques para medir con corriente, con una de voltaje. Pero yo les recomiendo que estos bloques de current measurements y de voltaje lo utilicen para lo que son los batímetros. Ok, para tomar mediciones con batímetros, que lo verán en su tarea, en sus deberes. Ok, y este bloque de multímetro también lo pueden utilizar, pero cuando por ejemplo quieren medir la corriente o el voltaje de un circuito individual. Entonces vamos a enseñarles cómo funciona esto. Voy a poner este bloque acá. Ok, lo que voy a hacer es, digamos que quiero medir el voltaje de esta resistencia R1. Abro el cuadro de diálogo de la resistencia. Ok, en la parte de acá abajo tiene measurements, entonces pongo en lo que quiero medir, voltaje, corriente, lo que sea. Digamos que quiero medir la corriente que pasa por ahí, o el voltaje. Ya le pongo ok, listo. Y ahora, como se llama R1, tiene que aparecernos dentro del multímetro. Abrimos el multímetro, esperamos a que cargue. Listo, ya cargó. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos con las letras V de potencial de R1, que es lo único que hemos activado. Pasamos ese elemento, como vimos con las flechitas, cerramos y ya. Este multímetro también nos entrega en complejos, entonces también tenemos que hacerlo en magnitud, y básicamente solo copiamos estos bloques de acá y volvemos a pegar acá. Y con eso ya tenemos nuestra medición. Vamos a ponerle simular y es lo que nos va a medir exactamente. Como pueden ver, nos midió el voltaje, que es 120 voltios, línea neutro, que es lo correcto, y a 0 grados. Ok, con este multímetro pueden medir de esa manera. A este multímetro le pueden agregar muchos más elementos. Por ejemplo, le pueden agregar corriente, otros voltajes, dependiendo de la situación le pueden agregar muchos puertos más. Ok, listo. Entonces ya tenemos en esta práctica el primer experimento. Ok, ya tenemos esto en el circuito de la configuración en delta. También tenemos que armar el circuito. Esta configuración es la delta. Colocamos los elementos tipo branch. De esta misma manera colocamos la configuración en RL. Lo único que cambia es aquí, que vamos a cambiarle
ARL, y bueno, eso tendrán que armarlo ustedes por su propia cuenta. Ok, listo. Vamos a la parte, en la parte C. Aquí vamos a medir la potencia trifásica. Ok, entonces aquí les voy a introducir los bloques que son para realizar estas mediciones. Vamos a medir potencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Acá vamos a tener un bloque para medir potencia, fasor. Lo que vamos a ingresar son fasores en los terminales B de voltaje y de corriente. ¿Ok? Y trifásico. Este es el mismo bloque, solo que aquí vamos a colocar los voltajes de las tres líneas. ¿Ok? Una recomendación aquí, en este bloque de aquí. Aquí lo que le vamos a colocar es el voltaje, aunque aquí en las líneas nos dice voltaje ABC, que es el voltaje de línea, le vamos a colocar el voltaje de línea neutro. Con el voltaje de línea neutro nos da el valor real de la potencia, activa y reactiva. Ok, esto es algo que me he dado cuenta en las simulaciones, en lo que he estado realizando en estos cursos. Entonces, en este momento voy a pasar al circuito de la práctica 3, ya una forma más organizada, y voy a medir las potencias. Ok, listo. Aquí ya tenemos nuestro experimento 3. Aquí tenemos la fuente, aquí tenemos el elemento medidor y tenemos las cargas. Ok, lo que vamos a hacer, vamos a medir la potencia de cada uno de estos elementos. Aquí tenemos el voltaje de línea neutro, voltajes de línea. Ok, todo esto está simulado de acuerdo a lo que le pide el experimento. Que tenemos las corrientes de línea, y lo nuevo aquí, lo nuevo es que vamos a medir la potencia de cada uno. Entonces, ¿qué bloques utilizamos para medir la potencia? Entonces, vamos a medir la potencia por cada fase. Es decir, como les había explicado, este bloque Power Fasor, este bloque vamos a colocarle aquí voltaje en forma de fasor y corriente en forma de fasor. Entonces aquí en este elemento nosotros le vamos a dar doble clic, vamos a ir a Measurements y vamos a medir voltaje y corriente acá en esta parte de abajo, y vamos a darle OK. Y con esto nosotros este nombre que tengamos de aquí le vamos a referenciar a cada uno de estos valores. Es decir, aquí le vamos a entregar el valor de voltaje, que como pueden ver aquí está como V para los voltajes y I para las corrientes. Entonces vamos a ponerle voltaje donde es voltaje, y acá le ponemos la parte de corriente. Ok, listo. Y a cada uno de estos son bloques para cada uno, como puede ver, para esta carga, para esta carga, para esta carga. Ya saben que la potencia total activa en la suma de todas las potencias de cada uno de los elementos, y de acuerdo a la potencia pueden encontrar igual la potencia reactiva también de esa manera, y con eso encuentran estos valores que están aquí. Esta es la potencia de este elemento. Si suman las tres potencias, entonces van a tener el valor de la potencia total. Ok, otra forma de realizar esto es de la siguiente manera: de realizar toda la potencia total en conjunto. ¿Cómo lo hacen esto? Bueno, pues van a utilizar el bloque trifásico de medición de fasores, como pueden ver en la parte de acá, potencia trifásico en fasor. Ok, ¿y qué es lo que les dije que debían poner aquí? El voltaje de línea neutro, no el voltaje de línea. Van a poner voltaje de línea neutro en esta parte de aquí. Entonces, acá arriba en nuestro bloque de mediciones abrimos, tiene que estar configurado a línea neutro, el mismo nombre, BL3 y L3 con los labels. Ok, bajamos en la parte de acá. Acá estamos la potencia total activa, reactiva. Colocamos estos elementos, estos bloques que se llaman from, que sabemos que lo buscamos desde el teclado, from, y con eso ponemos los nombres a los tags. Ok, y con esto ya tenemos aquí la potencia total, la potencia reactiva total. Y ¿qué vamos a hacer? Calcular el factor de potencia. Acuérdense que la potencia aparente es igual a la potencia activa más la potencia reactiva. La potencia reactiva es la parte imaginaria de la potencia aparente. Entonces, al calcular la relación arcotangente de esto, nosotros vamos a tener, ¿qué vamos a tener? De acuerdo a la fórmula,
el factor de potencia es igual al coseno del ángulo, ¿verdad? Entonces, acuérdense que la carga, que la impedancia tiene un ángulo y es el mismo ángulo del factor de la potencia. ¿Ok? Entonces, utilizamos un bloque que se llama trigonometric function. También lo buscamos desde el teclado. Trigonometric function, como podemos ver aquí. En este bloque lo abrimos y aquí tenemos todas las funciones: seno, coseno, tangente, a tangente. ¿Ok? Ok, le damos y aquí conectamos. Listo. ¿Qué vamos a dividir? Acuérdense que tienen P más QJ es igual a la potencia aparente. Entonces, ¿qué va a dividir? Q sobre P. Entonces, eso es lo que vamos a dividir. Ok, entonces, de acuerdo a eso, lo que vamos a hacer. Ok, entonces con esto calculamos la potencia activa, reactiva, y con eso encontramos, con la función trigonométrica encontramos el arco tangente. Y si le calculamos el coseno, acuérdense que estas funciones trigonométricas de MATLAB nos devuelven en radianes. Entonces aplicamos el coseno de ese ángulo de la impedancia de la potencia aparente, que es el mismo ángulo de la impedancia. Entonces, aplicar el coseno, entonces tenemos el factor de potencia. Esto de acá es el ángulo, entonces lo estoy pasando a grados. Ok. Entonces, como podemos observar en este circuito, lo importante aquí de redes eléctricas es que tenemos un factor de potencia y este factor de potencia es bajo, como pueden ver. Entonces, en esta red tenemos un factor de potencia bajo. ¿Y cuál es el objetivo en este caso? En el experimento 4 es hacer un mejoramiento del factor de potencia. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Vamos a agregar un banco de capacitores en conexión delta. Como pueden ver, de acuerdo a sus cálculos teóricos, ustedes van a encontrar el valor de cada una de estas capacitancias. Como es un sistema trifásico balanceado, entonces van a ser iguales. Un cálculo en sistema equivalente monofásico y calculan esto, de acuerdo a como lo han visto en redes eléctricas 1. Ok, entonces aquí lo importante a destacar es que este banco de capacitores ustedes no los pueden conectar directamente, porque les va a producir un error. MATLAB le va a decir, esto está mal, y es porque cuando agregamos capacitores de esta manera se produce un cambio brusco en la corriente. Entonces, acuérdense que los capacitores se ponen a cambios bruscos de voltaje. Entonces, por eso lo adecuado, lo que van a ver, esto se conoce como redundancia en capítulos posteriores. No se puede conectar capacitores de esta manera. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar una resistencia muy pequeña. Le voy a abrir para que vean. Coloqué una resistencia muy pequeña. Ustedes pueden ponerla a un valor pequeño que no afecte. Por ejemplo, yo he puesto una de ¿cuántas? 9 dígitos, y todas son iguales. Entonces, con esto yo aseguro que esto funcione. Y de acuerdo a los resultados, voy a medir otra vez el factor de potencia. Entonces, en este caso, hago lo mismo. Aquí coloco línea neutro, como les había dicho. Tengo la potencia activa, la potencia reactiva me cambió, como pueden ver. Me cambió la potencia reactiva. Acá abajo tenía de 1169, ha pasado a 332, ha bajado. Y esto repercute que nuestro factor de potencia ha mejorado, como pueden verlo, que es lo que queríamos de acuerdo a nuestra práctica. Ok, y con esto ya tenemos todo desarrollado. Básicamente en esta parte de acá lo único que estoy haciendo es medir la potencia total. Aquí estoy utilizando un bloque add, también lo pueden buscar, aquí ponen add y con esto les sale para poder sumar señales. Como pueden ver, estoy sumando todas las potencias activas en un lado de aquí y todas las potencias reactivas. Ok, como agrega más, aquí lo único que deben hacer es ponerle más. Si quieren 4 le ponen, y si quieren ponerle un menos para restar, entonces buscan la posición, le ponen un menos. Ok, y ya con esto ya tendrían para sumar o restar señales. Ok, también lo van a utilizar en sus posteriores cursos. Listo. Esto básicamente es lo de las prácticas.
Sí, básicamente esto, y aquí en la parte de aquí, como podemos ver, tenemos este factor de potencia que es el que requeríamos. Esto es básicamente toda la práctica 1 de laboratorio de redes eléctricas en Simulink. Ya saben cómo utilizar cada uno de estos bloques. Se puede hacer de distinta manera utilizando otra librería, es verdad, pero yo les recomiendo esta forma de aquí, es mucho más visible y fácil de realizar, como pueden ver. Ok, eh, como les decía, les pueden hacer con otras librerías, como ya les voy a indicar en la parte de Simscape mismo. Ok, entonces para hacerlo de otra forma, entonces nos vamos a Simscape, Power System, en Simscape componentes, y acá tenemos en fuente source. Entonces aquí tenemos también otra forma de conectar, pero hay consideraciones adicionales que es preferible que lo hagan con los otros circuitos. Aquí también tenemos las cargas Y, las cargas delta, RLC. Ok, también, bueno, aquí hay otros sistemas y circuitos de electrónica, como pueden ver. Lo que yo les recomiendo es realizarlo con las librerías que ya estábamos viendo, que están en Fundamental Block, con el Power GUI, con las fuentes de acá. Y con esto básicamente habremos terminado nuestra práctica. Ok, muchas gracias.